Bueno, mi nombre es Mario Garcés, soy el director de ECO y de profesión historiador. Entonces, los compañeros del MAT me pidieron que hiciera una cosa muy breve, no más de 15 minutos, sobre movimientos sociales en América Latina y Chile. ¿Cuál es un poco el estado de la situación? Lo primero que quería decir es que si uno piensa histórica y teóricamente, la noción de movimientos sociales, por lo menos hasta los años 70, 80, decir movimientos sociales era decir movimiento obrero. En cierto modo, movimiento social era casi sinónimo de movimiento obrero. Y daban los rasgos de América Latina, en algunos casos también, dependiendo de los desarrollos, podía ser movimiento campesino. Y en la tradición de las izquierdas, sobre todo del marxismo, se suponía que la alianza entre los obreros y campesinos era la que hacía posible los procesos revolucionarios. Y la revolución orientada al socialismo. Como decían los comunistas chilenos, que siempre les costaba definir cuándo íbamos a llegar al socialismo, entonces decían, con vistas al socialismo. Esto era muy chileno. Bueno, entonces, movimientos sociales, sinónimo, movimiento obrero, campesino, y su alianza constituyen los actores fundamentales en procesos revolucionarios que podían permitir transitar del capitalismo al socialismo. Digo esto muy esquemáticamente, porque este esquema que de alguna manera dominó en el pensamiento y en la cultura de la izquierda, particularmente la izquierda chilena, pero también latinoamericana, es un esquema que se va a romper en los años 70 y 80 y se va a diversificar la mirada, se va a hacer más compleja. Bueno, entonces, como adelantaba, estas nociones, movimiento social igual movimiento obrero campesino o alianza obrero campesino, sufrieron profundas transformaciones con las dictaduras en los años 70. 72 Bolivia, 73 Uruguay, 73 Chile, 76 Argentina. Paraguay la dictadura desde el 53 y Brasil desde el año 64. Bueno, en esta etapa en que dominan las dictaduras de los años 70, se van a producir grandes transformaciones. En primer lugar, transformaciones en la sociedad. Y probablemente el caso de Chile sea una de las sociedades que más radicalmente se transformó. ¿Qué quiero decir con transformaciones? Transformaciones económicas, sociales y políticas. Dicho rápido, la transformación económica fundamental, que en el caso chileno es muy de libro, por decirlo así, fue que se cerró una etapa de industrialización que había empezado en la época del Frente Popular, por lo que estudian en la universidad se conoce como la ICI, la etapa de industria sustitutiva de importaciones. Por lo tanto, el país se desindustrializó y se fue imponiendo se fue retomando un modelo económico de tipo exportador, centrado básicamente en producción de materias primas. Segundo, se redujo las funciones sociales del Estado. El Estado se achicó y el Estado dejó de cumplir una serie de servicios sociales fundamentales, muchos de los cuales fueron traspasados a la empresa privada y por lo tanto se privatiza el agua, la luz, los servicios de salud, la educación, etc. Es decir, hay una gran transformación, primero económica y después política en el Estado.
Bueno, esto podría dar para una charla aparte, pero ustedes todos lo conocen, pero en definitiva es importante reconocerlo, ¿no? Que vamos a ser sociedades profundamente transformadas, y transformadas hasta hoy. Bueno, en este mismo contexto de las dictaduras, y sobre todo a propósito en el Cono Sur, especialmente, de la resistencia a las dictaduras, se comenzaron a diversificar los movimientos sociales. Es decir, empezaron a surgir otras formas de acción colectiva que uno en el mediano plazo podía identificar como movimientos sociales, que ya no eran estrictamente el movimiento obrero y el movimiento campesino. Entre estos movimientos uno podría en América Latina señalar una gran diversidad, ¿no? Pero para dar unos ejemplos, ¿no? En el caso argentino, las madres del 12 de mayo inauguraron y abrieron un vasto movimiento de defensa de los derechos humanos en América Latina. En otros casos, por ejemplo en el caso chileno, en dictadura en los 80 se produce la segunda oleada feminista, es decir, por diversas razones se empiezan a crear mayores grupos de mujeres, asociaciones de mujeres y un movimiento de mujeres. Un movimiento de mujeres que fue significado. Por otra parte, pero ya hacia fines de los 80, a propósito del quinto centenario, empezaron a ganar en importancia y en desarrollo los movimientos de nuestros pueblos originarios, especialmente en México, Ecuador, Bolivia y también Chile. Bueno, y podríamos seguir, ¿no? En otros casos, en reacción a la dictadura, se generaron movimientos juveniles como el rock argentino, que constituye una forma de resistencia cultural a la dictadura, o en el caso chileno, los movimientos de protesta que tienen como actor fundamental a los jóvenes de las poblaciones. Estamos en presencia entonces de un movimiento juvenil popular. En fin, y podríamos seguir, ¿no? Enumerando. ¿Cuál es la novedad que representan estos movimientos? Que en el fondo rompen y no rompen, pero por lo menos modifican la idea de que los movimientos sociales tienen inevitablemente una determinación clasista. O sea que en el fondo, cuando decía movimiento obrero igual movimientos sociales igual movimiento obrero, movimiento campesino, estábamos diciendo que el origen del movimiento está en la clase. Cuando tenemos movimientos de derechos humanos, de mujeres, de jóvenes, de pueblos originarios, etc., se modifica, o por lo menos se cuestiona, se modifica la noción misma de la clase. Yo siempre sostengo que esto en América Latina es muy complejo porque no podemos abandonar el principio de clase, porque la historia de América Latina tiene una tradición profundamente clasista. Sin embargo, admitir que existen nuevos movimientos significa también admitir que hay otras contradicciones en la sociedad que no son necesariamente de clase y que representan puntos de contradicción, ruptura o de luchas emancipatorias. Por ejemplo, las relaciones de género, o las relaciones con la naturaleza, o las relaciones coloniales con nuestros pueblos originarios. Es decir, en estos distintos casos, podríamos decir, se está abriendo la causalidad, o estamos asistiendo a una especie de multicausalidad en el desarrollo de los movimientos sociales. Es decir, los movimientos sociales no tienen una sola causa. Los movimientos sociales pueden tener diversas causas, razones, etc. Bueno, tú me avisas cuando me pase que no pasemos con el tiempo, así que se controla el tiempo. Todavía no. En la dictadura chilena, volviendo a Chile, hay una especie de confluencia entre los nuevos y los viejos movimientos sociales. De hecho, las primeras reactivaciones en Chile, bueno, las primeras quizás fueron los primeros de mayo, por los trabajadores, pero una de las primeras manifestaciones sociales más amplias fueron las huelgas de hambre de los familiares de detenidos desaparecidos. En fin. Y quizás no había que decir también que en el caso chileno, el sector social que más resistencia opuso a la dictadura, más que el sindicalismo, más que el campesinado, fueron los pobladores.
Y aquí nos enfrentamos a una nueva rareza, que yo trabajo en estos temas y hasta hoy día yo digo, no hay acuerdos perdurables en las ciencias sociales para definir qué son los pobladores. Porque la manera más sencilla es decir que son la clase obrera en su lugar de domicilio. O como sostiene algunos, decir poblador es un problema de horario. En el día soy trabajador y en la tarde, después de las 6, soy poblador. Pero esto es engañoso. Y bastante engañoso porque, primero, por razones de género hay un gran segmento, por ejemplo, mujeres populares, dueñas de casa, que nunca fueron a fábrica, que pueden ser asimiladas en la reproducción de la vida, en fin, pero ya ahí estamos introduciéndonos también en otro campo, que es el campo de las relaciones de género. Después, en el caso chileno, si ustedes piensan en los jóvenes poblacionales, a lo largo de la dictadura, muchos de ellos nunca fueron a un trabajo, porque no había trabajo, porque el país se estaba desindustrializando. Por lo tanto, estamos ahí, claro, ante un segmento de la clase popular que tiene relación con la clase obrera, pero que tampoco puede ser definida en términos estrictos como clase obrera. Esto es curioso porque en el fondo nos demuestra dos cosas. Primero, que en realidad en Chile, ya antes del golpe, no solo había movimiento obrero y campesino, sino que también existía el movimiento poblador. Y segundo, que por esta rareza de la historia, los pobladores fueron los más activos en la lucha contra la dictadura. ¿Por qué? Porque los campesinos fueron desarticulados rápidamente en la contrarreforma agraria y los sindicalistas también. Y además, cuando el país se desindustrializa, disminuye la clase obrera. Esto tiene efectos políticos graves, complejos, que sería largo entrar a discutir, pero por ejemplo, si uno discute, yo estoy preparando un trabajo sobre esto, quiero publicarlo pronto, con el Partido Comunista Chileno, que fue de mucha importancia en los años 80, pero su discurso siguió anclado a la clase obrera, a pesar de que la mayor parte de su base eran pobladores. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que ni la izquierda ni las ciencias sociales entendió bien el tema de los pobladores y el tema de la diversidad de movimientos sociales. O sea, de alguna manera siguió anclado en las nociones un poco más tradicionales de clase y pensó que por esa vía se iban a resolver los problemas de Chile. Bueno, lo que quiero decir con esto es que ya en los 80 nosotros asistimos a esta experiencia de una diversidad de movimientos sociales, que por lo menos plantea dos problemas clave, ¿no? Uno, comprender la naturaleza de los movimientos, y segundo, cuando se trata de hacer política, resolver un problema que por supuesto estamos lejos de resolver también en esta etapa, es que si no hay articulación de movimientos sociales diversos, difícilmente se constituyen alternativas políticas nacionales. Porque una alternativa política nacional inevitablemente supone articulación de una diversidad de actores. Y en el campo popular, de la diversidad de actores populares. Esto es un tema que vamos a volver en otra oportunidad, pero incluso si uno mira la tradición histórica en Chile, los momentos de mayor agitación política normalmente dan origen a asambleas. Asamblea Obrera de Alimentación Nacional, 18. Asamblea Constituyente de Obreros Intelectuales, 25. Cordones industriales y consejos comunales de la autonomía popular. Coordinaciones territoriales en los 80. O sea, es imposible pensarnos solos. Bueno, avanzando. La transición a la democracia en Chile cerró el ciclo movimentista antidictatorial. Y la izquierda sufrió una significativa derrota. Toda la izquierda, lo cual nos puso en un periodo entre los 90 y el 2000 y tanto, que fue como cruzar el desierto, con muy poca actividad visible de movimiento social. Tal vez el movimiento de vanguardia, el eje primero, el movimiento mapuche, el 97, cuando se cruzan las primeras quemas de camiones en Lumaco. Y después fueron los secundarios, 2002. Bueno, y después han ido surgiendo otros, pero por eso voy a terminar. En esta etapa en que en Chile estábamos en medio de una transición bastante inhibidora de la acción colectiva, que más bien tendió a cancelar las tradiciones movimentistas, que se centró en el Estado y los partidos como actores fundamentales de democratización de la sociedad, etcétera, etcétera. Nos puso en una situación compleja. Sin embargo, en América Latina
a fines de los 90, principios de los 2000, se inició lo que se conoce como la etapa de los gobiernos progresistas. El peronismo, Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, Chávez en Venezuela, Morales en Bolivia, Correa en Ecuador. Y por lo tanto se abrió un ciclo interesante de cambios en el cual era muy difícil sumar a Chile, ¿no? A pesar de que algunos analistas internacionales a veces lo hacían. Pero la verdad, uno se preguntaba, a ver, ¿cuán progresista fue Lagos? Completo. ¿Cuán socialista? Menos. Realmente muy poco. Y en el caso de Bachelet, más o menos parecido, ¿no? Entonces era difícil sumar, digamos, a Chile a esta lógica progresista. Y además que otros elementos efectivamente tampoco estaban presentes en Chile. ¿Cuáles son esos elementos? Que en general estos gobiernos establecieron distintos tipos de relaciones con los movimientos sociales. Y yo creo que hay, este es un campo a estudiar, pero es una zona compleja, digamos, porque en algunos casos estos gobiernos progresistas provienen de viejas tradiciones populistas en América Latina, por ejemplo el peronismo en Argentina, y las tradiciones populistas, claro, tienden a expresar lo popular en el Estado, pero tienden a establecer mucho control sobre los movimientos populares. Por lo tanto, la relación que se produce con los movimientos sociales es una relación a veces o de subordinación o de tensión. Ahí tendríamos un tipo de caso. Otro caso distinto fue el de Bolivia, porque en Bolivia el movimiento social adquirió tal desarrollo que hizo un camino muy importante, muy vigoroso, que finalmente crea su propio partido y lleva a Evo Morales al poder. Y por lo tanto en Bolivia en algún momento se pensó que estamos asistiendo a la emergencia de un gobierno de los movimientos sociales. La historia después nos ha demostrado que no es tan así, y que hoy día hay tensiones entre el Estado y los movimientos sociales en Bolivia. O sea que hay dos racionalidades, la estatal y la de los movimientos, que no dialoga como se pensó en algún momento. Entonces, quiero decir, hay también una... En el caso de Brasil, es interesante porque en Brasil se hace una reforma de la Constitución del 88. Fíjense, nosotros somos la única transición en el mundo sin cambio constitucional. Nosotros hicimos la transición con la misma Constitución de Pinochet, fantástico. Por eso es la transición más sui generis del mundo. En todas partes hubo alguna reforma, pacto, acuerdo explícito. En Chile no lo hay. Ya, se acabó. Termino con esto. El ciclo progresista de América Latina entró en crisis hace ya un par de años y hoy día se cierra. Y Bolsonaro es la expresión más radical de este ciclo. A ver, brevemente, lo que quería decir es que en Brasil los movimientos sociales lo que hicieron fue de alguna manera hacerse parte del Estado e influir en las políticas públicas. Pero hoy día eso está en retroceso. Bueno, volviendo a Chile. En el caso de Chile a mí me parece que después de este largo caminar por el desierto en los años 90, emergieron los mapuches y después los estudiantes, y más adelante nosotros lo que hemos visto en este último ciclo formativo de ECO es que hay tres movimientos que nos parece que son los que están dibujando el futuro: los mapuches, las feministas y ustedes, los movimientos socioambientales. Son tres movimientos que están dando cuenta de tres contradicciones fundamentales de la sociedad. Los mapuches con la lógica de colonización del Estado y de la lógica racial y clasista que maneja el Estado chileno. Las feministas con las relaciones de género. Y ustedes, no solo con las relaciones con la naturaleza, sino que con el modelo extractivista que tiende, que no solo se hace dominante en Chile, sino que tiende hoy día a masificarse en el conjunto de América Latina. Alberto Melucci, que era un sociólogo italiano, dice que los movimientos sociales son como profetas de su tiempo. Le adelantan a la sociedad las tensiones y las contradicciones que esas sociedades deben enfrentar. Siguiendo a Melucci, uno podría decir que la sociedad chilena de los próximos años es una sociedad que inevitablemente tiene que enfrentar y resolver en algún grado la cuestión mapuche, sus relaciones de género y las relaciones con la naturaleza. Pero eso en gran parte depende de nosotros, porque la historia no está escrita. Pichin la wen muli muten mai kume mongen mulle lai kalul pastilla swam lai fele kan fele lai piu que ne wen lai feimo swam ja in la wen tun tain ja futun tain feyen tun tain in katun la wen kushe la wen fucha wen yo tu peta mun lif la wen ina wen tun tamun nas mongen